estimados televidentes. Como cada semana, nuestro programa Vida Sana. Nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo. El cuidado del mismo para nosotros es fundamental y transmitirles a ustedes todas las inquietudes dentro del campo de la ciencia médica es una labor que nos enorgullece y nos da la posibilidad de que ustedes se mantengan informados en todo lo referente a este sentido. Hoy en nuestro programa nos visita nuevamente el doctor Alberto Naranjo, doctor en Medicina General y especialista en pediatría. Doctor, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy agradecido nuevamente por la invitación que nos han cursado y por la posibilidad que nos dan también de transmitirle al público televidente pues nuevas ideas, nuevos conceptos sobre temas extremadamente interesantes, importantes, como la vez anterior que pudimos hablar de algo que es trascendental como la lactancia materna en la niñez. Te agradezco a ti y por supuesto a tu programa la posibilidad de que estemos aquí nuevamente. Para nosotros es un placer nuevamente tenerlo aquí. El tema de la infancia, tanto aquí en nuestro país, en México, como en todas partes del mundo, es un tema muy sensitivo. Sabemos que usted nos trae un tema hoy súper importante y que está golpeando, por decirlo así, de alguna manera, todas las clases de nuestra sociedad, y es el problema de la obesidad infantil. Así es, yo creo que fue uno de los temas que, bueno, las conversaciones que hemos tenido, pues escogimos un tema que por la actualidad que tiene y además por la repercusión que tiene no solamente en la salud infantil, sino incluso en la salud futura, y podremos tocar también algunos datos de manera general de la obesidad en la población general y de algunas de las complicaciones más serias que tiene la obesidad para la salud de las personas. Pues pensamos que se trataba de un tema extremadamente importante y que más importante todavía, o tenía una repercusión mayor, el hecho de que se trata de un problema de salud muy actual de varios países, pero en lo particular, en lo personal, yo creo que nos atañe mucho, puesto que México resulta ser el país de mayor obesidad infantil después de los Estados Unidos. Incluso hay algunos datos y algunas publicaciones que lo ubican ya que sobrepasó la cifra de obesidad infantil que refleja los Estados Unidos, que hasta hace muy poco era el país con mayor cifra de obesidad infantil en el mundo. Doctor, la obesidad infantil se debe ¿a qué específicamente? ¿A los hábitos alimenticios? ¿A una falsa teoría que el niño tiene que estar obeso o tiene que estar gordito para que el niño esté saludable? ¿O cuáles son las temáticas que influyen dentro de la obesidad infantil? A ver, científicamente yo creo que la primera pregunta que ha formulado es muy interesante. Existen dos tipos de obesidad, es decir, hay una obesidad exógena y una obesidad endógena. Es decir, cuando llamamos que una obesidad exógena, puesto que se debe a factores fundamentalmente del medio ambiente, y dentro de ese medio pues también están los temas dietéticos, y esa obesidad que se llama así de esa manera, puesto que los factores externos al cuerpo humano son las principales causas o son la causa de la obesidad. Trastornos endocrinos metabólicos, algunas malformaciones congénitas, algunos trastornos de ese tipo en algunos de los órganos más importantes o sistemas pudieran provocar en el niño una obesidad. Pero lo que es muy alentador para todos nosotros es que prácticamente eso sucede en menos del 5% de la población infantil mundial. Es decir, esos tipos de malformaciones o ese tipo de trastornos endocrinos metabólicos que ocasionan obesidad en el niño son muy poco frecuentes. Por tanto, uno de los más comunes es el hipotiroidismo o los hijos de madre diabética, que también como un elemento congénito pudiesen desarrollar en edades tempranas una obesidad. Pero ya te comentaba que son cifras realmente bastante pequeñas en comparación con prácticamente el 95% de los casos de obesidad infantil son provocados por los factores medioambientales
familiares, de la sociedad y por supuesto que tiene que ver directamente con la alimentación, con la actividad física y con la vida sedentaria, que lamentablemente la modernidad, que luego nos trae muy ajetreados o muy estresados cuando somos adultos, en la etapa de la niñez, lo que ha generado en clases muy importantes y en un número importante de niños, pues es una vida muy tranquila, de mucha poca actividad física, de poco desarrollo desde el punto de vista muscular y de desarrollo físico en los nenes, de desarrollar actividades recreativas donde el niño pueda tener un gasto energético que se corresponda con el consumo que está teniendo el nene. Conceptualmente la obesidad se genera desde etapas tempranas en los niños por un desequilibrio entre los ingresos de calorías y los consumos de calorías. Cuando el ingreso de kilocalorías es superior a el consumo de kilocalorías que el niño tiene por la actividad que desarrolla, por supuesto que el niño está comenzando a desarrollar todos los mecanismos para comenzar a aumentar de peso y a desarrollar una obesidad infantil. Una reflexión que quisiera hacer con usted y una pregunta. La pregunta es la siguiente, hayan habido algunas inquietudes de nuestros televidentes. ¿El hipotiroidismo es una enfermedad hereditaria? No, no necesariamente, no es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad congénita, que por supuesto tiene un componente genético muy importante. Bueno, a ver, conceptualmente dije que es una enfermedad congénita, aunque hay hipotiroidismo en el niño, hay hipotiroidismo congénito y hay hipotiroidismo adquirido. Es decir, hay personas que desarrollan durante la vida un hipotiroidismo y ese no es un hipotiroidismo congénito. Lo que quise transmitir que tiene un componente genético muy importante la enfermedad, pero no quiere decir que necesariamente todo niño hijo de una madre hipotiroidea va a ser un niño hipotiroideo. Me voy a ir a un comercial y regreso con usted con la reflexión que le quería hacer en este momento. Nos vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente. Estimados televidentes, para los que nos sintonizaron en este momento, estamos teniendo una entrevista con el doctor Alberto Naranjo, doctor en medicina y con la especialidad de pediatría. Estamos hablando sobre la obesidad infantil. Doctor, usted nos había explicado antes de irnos a comerciales que había una relación entre la caloría que el niño consumía y la caloría que el niño expedía, de acuerdo al trabajo físico que desarrollara este niño. Por lo tanto, entendemos que los avances tecnológicos hoy en día son un poco conspirativos contra la obesidad infantil, ya que hoy en día los niños pasan mucho más tiempo frente a las computadoras, frente a los juegos, frente a los equipos estos electrónicos que le dan una serie de aplicaciones para ellos, películas, interactúan. Podemos hablar que esto justamente está afectando la estabilidad en cuanto a la obesidad dentro de los niños en general. Sí, realmente te hacía ese comentario y evidentemente, bueno, captaste muy bien la idea. Hacía ese comentario porque cuando uno analiza cuál es la fisiopatología de cómo se desarrolla la diabetes, la obesidad, y cómo es el mecanismo que lleva directamente a un niño a convertirse en un niño obeso, pues tienen que ver todos estos factores que te decía en relación con la dieta, los hábitos dietéticos y los elementos que tienen que ver con el medio ambiente, tanto social, familiar y la actividad que realiza
el nene. Hay estudios muy serios que se han hecho en España, en Suiza, en el propio Japón y en los Estados Unidos en relación con el nivel de actividad que tienen comparativamente los niños en esos países y los jóvenes cuando pasan más de 2 horas viendo televisión al día, 2 horas diarias, y bueno, tantas tecnologías que se han desarrollado, que muchas se han desarrollado para el bien de la humanidad y para el bienestar de las personas, y que bueno, y en las propias ciencias médicas pues muchas cosas se han alcanzado, muchos logros científicos y muchas alternativas tecnológicas, terapéuticas se han alcanzado gracias al desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, no se puede dejar de conocer que muchas de ellas también han llevado a un modo y a un estilo de vida sedentario en una parte importante de los niños y de la juventud. En especial, por supuesto, en los sectores desde el punto de vista social que más posibilidades económicas tienen, y en los países de más nivel de desarrollo también son esos países los que encabezan los principales rangos o las principales estadísticas de la obesidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y ya al principio mencionábamos que entre Estados Unidos y México pues han estado discutiéndose el primer lugar de la obesidad infantil, con prácticamente un 39, un 40% de la población con obesidad, y súmale a eso un sobrepeso de alrededor de casi un 30% más. Estamos hablando de que hay poblaciones con casi un 70% de su población entre sobrepeso y obeso, con todos los peligros y con todas las complicaciones que trae la obesidad infantil. Hay datos y estudios de instituciones científicas muy reconocidas mundialmente que ya han avalado de que el 70% del niño y adolescente que desarrolla una obesidad llega a ser obeso en el adulto. Si llega a la adultez siendo obeso. No, y usted mencionó hace unos segundos atrás, usted estuvo mencionando erróneamente en una confusión de palabras que tuvo la diabetes. Y tengo entendido que la diabetes en muchos casos también es generada por un proceso de obesidad anterior. No sé si esto es totalmente te cierto. Iba a mencionar 3 datos que son realmente espeluznantes. 3 datos nada más, de 3 patologías que hoy además están dentro de las principales causas de muerte en el mundo. Y además son enfermedades crónicas, pero están dentro de las 3 primeras causas de enfermedad de muerte en el mundo. El 44% de las diabetes, es decir, de los casos de diabetes en el mundo, son obesos y fueron provocados por la obesidad. Viene un dato todavía más espeluznante. El 37% de las cardiopatías en el mundo son generadas por la obesidad. Y el 26% de los cánceres en el mundo son generados por la obesidad. Hemos hablado de diabetes, cardiopatías y cáncer, que son de las 3 primeras causas de muerte en prácticamente los países desarrollados y en vías de desarrollo. Así que mira la importancia y mira la implicación a futuro que tiene la obesidad cuando comienza a desarrollarse incluso desde etapa infantil. Y esos niños que en la etapa infantil son obesos, el 70% de ellos llegan a ser obesos en la adultez. Pero hay un dato todavía que es más preocupante y que debería de llamar a la conciencia a todos, incluso no solamente a los padres, sino también a los que promueven esa vida sedentaria, a los que promueven tantos productos enlatados, tantos productos de comida chatarra, tantas calorías vacías como son todos
productos que tanto se consumen como el refresco y todos los que conocemos de productos industriales, elaborados industrialmente con diferentes sabores, todos a base de productos químicos y demás. Y hay un dato que es todavía más grave, que yo creo que es más sensibilizador de la necesidad de seguir trabajando por cambiar y hacer cosas como esta que haces tú en tu programa para cambiar el estilo de vida de la población y en especial de los niños. Ese dato es el siguiente. El año pasado se produjeron en México 75,000 amputaciones de miembros por diabetes. Me quedo con esa cifra y 75,000 amputaciones de miembros a diabéticos, a obesos. A personas diabéticas. Con diabetes obesa. Que ya sabías que te había mencionado que el 40% de ellos son por, 44% son por obesidad. Obesidad. Me quedo con ese dato, me voy a un corto comercial y regreso inmediatamente con ustedes. Y estimados televidentes, regresamos a nuestro último segmento hablando hoy de obesidad infantil con el doctor especialista en pediatría Alberto Naranjo, que nos ha ilustrado toda una gama de problemáticas que presenta esta patología o esta enfermedad en los niños, por llamarlo así de alguna manera. Nos quedamos con el doctor Alberto Naranjo, una cifra increíble, 75,000 amputaciones durante lo que va de año, o 75,000 amputaciones anuales, el 44% de ellas producto de la obesidad. Doctor, ¿cómo podemos prevenir la obesidad en los niños? La prevención tiene que hacerse desde que el niño nace. Yo creo que hay un elemento que fue lo que conversamos en el programa anterior, en la lactancia materna. Es poco probable, muy poco probable, es casi imposible que un nené lactado a pecho pues se convierta en un niño obeso durante su primer año de vida. Es decir, los niños deben de recibir, y se convierte en una de las primeras medidas preventivas de la obesidad, de que el niño reciba 6 meses de lactancia materna exclusiva, por todas las ventajas que mencionamos en aquel programa que tiene la lactancia materna. Como no es el tema, no solo lo vamos a dejar ahí. Después el niño comienza una etapa que se conoce con el nombre de ablactación, y donde no es otra cosa, conceptualmente hablando, de que se comienzan a introducir alimentos a la dieta del nené que son diferentes a la leche. Ese es el concepto general de la ablactación en el niño. Y hay que comenzar desde temprano a crear buenos hábitos dietéticos en los bebés. Y por supuesto, eso comienza por ese proceso que debe incluir también desde muy temprana edad la posibilidad de que el niño coma frutas naturales, que ingrese jugos naturales, que se preparen determinados platos a la hora ya de su almuerzo, de su comida, que siempre incluya vegetales y demás, por todos los beneficios que eso conlleva. Hay un elemento extremadamente importante que la población debe conocer. Las frutas y los vegetales tienen una función incluso en el intestino a la hora de que ellos crean un bolo fibroso, y esa incluso es una de las funciones que a veces alguien me pregunta, ¿y la avena qué función tiene? ¿Por qué se indica tanto que las personas consuman avena? Es que se disminuye la absorción de las grasas. Los vegetales y las frutas son capaces de disminuir la absorción intestinal y a nivel de las grasas. Y ese yo creo que son de las cuestiones y de conceptos que la población debe conocer. Entonces, y después en la edad preescolar, que el niño pueda desarrollar una actividad física adecuada tanto en la escuela como en la casa. Porque hay un elemento que yo quisiera dejar. La obesidad es un asunto social, es un asunto que atañe a la sociedad, es un asunto no solamente global, en un mundo tan globalizado como vivimos,
como el que vivió. Es un asunto que además se pudiera decir que es hasta de la responsabilidad de los estados, de todos los estados, para poder desarrollar políticas saludables que permitan a los jóvenes y a los niños en especial a tener una alimentación adecuada para no desarrollar la obesidad. Ya no solamente por aumentar su actividad física, sino también de buscar promocionar de manera real y efectiva el consumo de productos naturales e enteros. Usted pocas veces, bueno, yo no lo he visto nunca, una propaganda, un spot televisivo de ninguna cadena de televisión promoviendo el brócoli, con muñequitos bonitos, muchas fanfarrias, muchos colores para que los niños coman brócoli. Ahora, no te cansas de ver en la televisión todo tipo de propaganda a todas las galletitas, caramelos, bombones, refrescos. Nadie puede vivir sin la Coca-Cola. México es el país más consumidor de refresco y de Coca-Cola en el mundo. Y debe estar dentro de los países primeros en menos consumidores de agua. Yo he tenido la oportunidad de preguntarle a una mamá, ¿y usted le da agua al nené? Y me han respondido, sí, Gatorade. Que, bueno, no voy a dedicar un segundo a decir qué es el Gatorade, no es necesario. Pero imagina a un nené tomando Gatorade y la mamá cree que está haciendo algo bien o que alguien se lo recomendó porque es una bebida muy buena. Y así es lamentablemente lo que ha venido pasando. Prevenir quiere decir que podamos formar en los niños y en los jóvenes una educación que les permita conocer, saber, dominar y desarrollar una vida saludable, con actividad física, con una dieta adecuada y con un consumo adecuado de kilocalorías a su peso, a su edad, para su desarrollo, tanto físico como neurológico y psíquico. Yo creo que esas son, porque una vez, por eso te decía, la prevención más importante tiene que estar en la etapa de la niñez y de la juventud, porque una vez que ya son obesos, el 70% de ellos van a seguir siendo obesos en la adultez. Sí, muchos adultos podrán prevenir, por supuesto, muchos luchan, hacen actividades, gastan incluso mucho dinero también, los que pueden, en tratar de bajar de peso. Pero prevenir no es después, prevenir es antes, es no llegar a ser obeso. Después es tratar un obeso para que baje de peso. Es muy difícil bajar a alguien de peso una vez que llega a tener un peso importante. No quiere decir que sea imposible, muchas personas lo han logrado. Son, yo creo que las medidas, yo creo que si la sociedad, los estados, los sectores de salud y especialmente los que tienen que ver con la promoción de un modo y un estilo de vida sano en nuestra población y en especial en nuestros jóvenes y niños, lograremos que poco a poco un flagelo que se considera hoy la epidemia más grande del siglo XXI, que es la obesidad, podremos librar la gran batalla y poder disminuir los indicadores que te comenté ahorita, que realmente son extremadamente estremecedores, de que tantas personas pierdan un miembro que nadie es capaz de imaginar el golpe psicológico que implica para la vida, para el resto de la vida, que es una persona joven, porque ya hay muchas amputaciones en jóvenes menores de 40 años, para que pueda desarrollar una vida productiva, una vida realmente feliz al lado de su familia. Y si queda un segundo, nada más doy un dato, que es un dato propio de los Estados Unidos. Una amputación cuesta alrededor de 63,000 pesos, dólares. Mantener a una persona una vez que se ha amputado un miembro y que ha perdido un miembro. Y luego todo el efecto social llega a costar casi alrededor de 140,000 dólares en gastos del sector salud para poder
atender las necesidades de una persona, sin hablar del efecto psicológico que tiene en la persona y en la familia. Doctor, realmente esto es un tema que hubiéramos querido tener una hora para compartirlo con usted porque es un tema importantísimo, es un tema que además tiene una connotación social extraordinaria y realmente sentimos que el tiempo lamentablemente en televisión se nos acaba, pero quisiéramos invitarlo ya desde ahora a seguir retomando este tema en programas posteriores y que usted nos siga ilustrando qué se puede hacer, dónde tenemos que estar parados para tratar de aliviar un poco la situación tan crítica que tenemos con respecto a la obesidad en general y la obesidad infantil. Estimados televidentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad y que los consejos que se han enviado a sus casas, a su familia, sean receptivos a las situaciones que presentamos en los temas de salud. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, de Vida Sana.